Vamos con la información. Hoy tengo la enorme fortuna de recibir en el estudio a uno de los antropólogos y historiadores más importantes, Christian Duverger. Doctor, ¿cómo está? Leonardo, gracias por la invitación. Oiga, el doctor Duverger es imparable. De él hemos aprendido muchas cosas. El primer mestizaje en la Mesoamérica, un libro fundamental que ha marcado efectivamente un antes y un después sobre el conocimiento de toda la región mesoamericana. Y bueno, pues es autor de una biografía muy conocida de Hernán Cortés. Gracias a él conocemos su vida y su obra, pero ahora tiene la pluma o el plomo. Vaya dilema, hay que elegir entre la pluma y el plomo, doctor. Pues es para el recuerdo del encuentro de Moctezuma y de Cortés. 500 años. Sí, el 8 de noviembre, que es la fecha emblemática. Oiga, el libro nuevo, dicen que es bellamente ilustrado. En México seguimos teniendo un problema reconociendo la figura de Cortés y usted sostiene que gracias a Cortés este enorme, digamos, fenómeno que en México tiene incluso elementos de cultura cívica, que es el mestizaje, vino efectivamente y se canalizó. ¿Por qué no nos cuenta un poco de esa figura? La verdad es que lo que pasó mal fue lo que ocurrió en las islas, después de Colón, etc. El Caribe. En el Caribe, en Santo Domingo y en Cuba. Eso fue un desastre que duró como una generación. Y Cortés es testigo, es actor y testigo de este desastre. Entonces, tuvo la idea de llegar a México con otra perspectiva. Y esa perspectiva era del mestizaje. ¿Y por qué? Porque ¿cómo nació esa idea del mestizaje? Por la dimensión mesoamericana, porque era una práctica mesoamericana, el mestizaje. Y los nómadas entraron durante 2000 años en el mundo de los sedentarios. Se presentaban y los sedentarios, en la mayoría de los casos, aceptaban la presencia, el asentamiento de los nómadas y ofrecían sus hijas, sus esposas para que se asentaran los nómadas. ¿Moctezuma le ofrece a Cortés 11 mujeres o cuántas les ofrece? No solamente Moctezuma, pero en Centla, que fue el primer contacto en Tabasco, el límite de Campeche-Tabasco, ofrecieron 20 mujeres, entre las cuales había Malinche. Y en Zempoala ofrecieron también mujeres, en Tlaxcala ofrecieron mujeres. ¿Y era práctica habitual, sostiene usted? Eso es, era la práctica mesoamericana. Y Cortés pudo entrar hasta México a partir de esa práctica, de esa costumbre, de este uso. Se integró más que colonizó realmente. Y finalmente tenemos, creo que eso es el producto de mis investigaciones, pero tenemos un Cortés más antropólogo que conquistador, mucho más humano que militar. ¿Moctezuma nunca tuvo noticia de lo que ocurrió en las islas? Sí, claro. Sí. Se sabía. Es un mundo interconectado. Totalmente. Entonces, en los dos sentidos. ¿Y por qué actúa si está enterado con tanta ingenuidad, Moctezuma? Es muy difícil entender algo totalmente diferente. Los españoles representan un mundo, el viejo mundo, totalmente desconocido y muy incomprensible. Del otro sentido es igual, ¿no? Los españoles no entendieron nada al funcionamiento del Mesoamérica, pero Cortés sí. Porque Cortés tiene 15 años de vida en las islas, en Santo Domingo y en Cuba. Entonces, después de 15 años, si uno no entiende cómo funcionan las cosas, es desesperado, ¿no? Pero realmente Cortés entendió y aprovechó los usos locales para entrar en Mesoamérica, en la parte continental. Y Moctezuma finalmente luchó un poco para impedir la llegada de Cortés. ¿Cómo luchar? Ofreció joyas, ofreció oro, ofreció lo que era importante para ellos, plumas. Por eso el próximo libro se llama Pluma y Plomo, pluma por los indígenas y plomo para los escudos, los penachos, todo. Eso es. Entonces ofreció lo valioso en Mesoamérica, jade, cosas así, lo que tenía un valor. Pero Cortés no quiere entrar en una relación comercial, es otra cosa. Quiere realmente
entrar en México como invitado, vamos a decir. ¿Por qué? Para impedir la entrada de otros españoles que tenían otra idea del contacto. Que él venía como prófugo de Cuba, ¿no? El propio Cortés. No es, realmente a veces se presenta como un rebelde, etcétera, pero era alcalde de Santiago. Sí. Pero no se revela al gobernador de Cuba y viene a México. No, es un acuerdo, es una negociación que, más o menos secreta, lo explico en mi libro, en este libro, la Espada, lo explico. Es una negociación con el gobernador de Cuba y creo que pactaron la misión de Cortés en 1515. Entonces hubo anticipación, no se improvisó. Cortés es un gran planeador, entonces tenía la idea de lo que había que hacer. Eso es la gran diferencia. Oiga, una buena parte de lo que es, digamos, el encuentro de hace 500 años se nos complica a los mexicanos porque no entendemos muy bien la historia previa. Yo cuando leí El primer mestizaje, su libro, ¿de hace cuántos años? No sé. Tiene 15 años o así, ¿no? No, menos, creo. Bueno, sí, hace 10 años, vamos a decir. 10 años, digamos. Es una historia del mundo prehispánico. Del mundo prehispánico, pero uno empieza a entender que era una unidad diversa, ¿no? Esta idea del mestizaje es previa a la llegada de los españoles y no mundos absolutamente inconexos, como muchas de mis compatriotas siguen creyendo, que no tenían que ver nada unos con otros, ¿no? El problema, aquí en México hay una especie de rechazo del mestizaje por ser una especie de violación inicial, entonces hay una asociación... A pesar de que se ha idealizado la idea del país mestizo. Sí, hay una especie de herida inicial, nunca cicatrizada, y creo que es una equivocación, porque finalmente el mestizaje que conocimos aquí con los españoles es parte de un proceso que existía mucho antes. Y en este sentido... Y que hemos ignorado sistemáticamente. Rechazar el mestizaje del siglo XVI es rechazar el mestizaje de mesoamericano. Finalmente es rechazar por completo la historia mexicana. Y yo considero como antropólogo historiador que empieza la historia mexicana mucho más antes de la llegada de los españoles. Claro. Somos herederos de 2000 o 3000 años de cultura anterior. Yo creo que es interesantísimo, igual que ver la figura de Cortés bajo la óptica esta del mestizaje. Plumo o plomo, pues se presenta el 8 de noviembre, ¿no? El 8, sí. Doctor Duverger, le agradezco mucho haber venido. Bueno, pues ahí lo tiene Cristian Duverger esta mañana amaneciendo con usted. Pausa, regresamos en un instante.